Capítulo 7. ¿Cómo lograr una magnífica renovación? Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. 2 Corintios 5:17. Es posible que una persona no sepa indicar el momento y el lugar exacto de su conversión, o que no pueda tal vez señalar el encadenamiento de circunstancias que lo condujeron a ese momento. Pero esto no indica que no se haya convertido. Cristo dijo a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Juan 3:8. El viento es invisible, pero sus efectos se ven y se sienten claramente. Así también obra el Espíritu de Dios en el corazón humano. El poder regenerador, que ningún ojo humano puede ver, engendra una vida nueva en el alma y crea un nuevo ser conforme a la imagen de Dios. Aunque la obra del Espíritu es silenciosa e imperceptible, sus efectos son manifiestos. Cuando el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, el hecho se revela en la vida. Si bien no podemos hacer cosa alguna para cambiar nuestro corazón, ni para ponernos en armonía con Dios, y aunque no debemos confiar para nada en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestra vida demostrará si la gracia de Dios mora en nosotros. Se notará un cambio en el carácter, en las costumbres y en las ocupaciones. El contraste entre lo que éramos antes y lo que somos ahora será muy claro e inequívoco. El carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas, que de vez en cuando se ejecutan, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida cotidiana. ¿Quién posee nuestro corazón? Es cierto que puede haber una conducta externa correcta sin el poder renovador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de ser estimado por los demás pueden producir una vida bien ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar las apariencias del mal. Un corazón egoísta puede realizar actos de generosidad. ¿De qué medio nos valdremos entonces para saber de parte de quién estamos? ¿Quién posee nuestro corazón? ¿Con quién están nuestros pensamientos? ¿De quién nos gusta hablar? ¿Para quién son nuestros más ardientes afectos y nuestras mejores energías? Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, respirar su espíritu, hacer su voluntad y agradarle en todo. Los que llegan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús producen los frutos de su espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Gálatas 5:22-23. Ya no se rigen por sus antiguos deseos desordenados, sino que por la fe en el Hijo de Dios siguen en sus pisadas, reflejan su carácter y se purifican a sí mismos como Él es puro. Aman ahora las cosas que en un tiempo aborrecían y aborrecen las cosas que en otro tiempo amaban. El que era orgulloso y terco es ahora manso y humilde de corazón. El que antes era vano y altanero es ahora serio y modesto. El que antes era borracho es ahora sobrio y el que era disoluto, puro. Todos ellos han abandonado las costumbres y modas vanas del mundo. Los cristianos no buscan el adorno exterior, sino lo oculto del corazón en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena. Esto es precioso ante Dios. 1 de Pedro 3:3-4. No hay evidencia de arrepentimiento verdadero cuando no se produce una reforma en la vida. Si el pecador restituye la prenda, devuelve lo que ha hurtado, confiesa sus pecados y ama a Dios y a su prójimo, puede estar seguro de que pasó de muerte a vida. Cuando acudimos a Cristo, como seres descarriados y pecaminosos, y nos hacemos participantes de su gracia perdonadora, el amor brota en nuestro corazón. Toda carga resulta ligera, puesto que el yugo de Cristo es suave. Nuestros deberes se vuelven delicias y los sacrificios se convierten en un placer. El sendero que antes nos parecía cubierto de tinieblas brilla ahora con los rayos del sol de justicia. La hermosura del carácter de Cristo ha de verse en sus seguidores. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios.
El poder que predominaba en la vida de nuestro Salvador era el amor a Dios y el fervor por su gloria. El amor embellecía y ennoblecía todas sus acciones. El amor es de Dios. El corazón inconverso no puede producirlo o crearlo. Se encuentra solamente en el corazón donde Cristo reina. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. 1 de Juan 4:19. En el corazón regenerado por la gracia divina, el amor es el principio de acción. Modifica el carácter, gobierna los impulsos, controla las pasiones, subyuga la enemistad y ennoblece los afectos. Este amor, atesorado en el alma, endulza la vida y derrama una influencia purificadora sobre todos los que están a su alrededor. 2 errores peligrosos. Hay 2 errores contra los cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben guardarse de un modo especial. El primero, en el cual ya se ha insistido, es el de fijarse en sus obras, confiando en algo que puedan hacer para ponerse en armonía con Dios. Él, que está intentando llegar a ser santo mediante sus esfuerzos por observar la ley, está procurando una imposibilidad. Todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado de egoísmo y de pecado. Solo la gracia de Cristo, por medio de la fe, puede hacernos santos. El error opuesto, y no menos peligroso, consiste en sostener que la creencia en Cristo exime a los hombres de guardar la ley de Dios y que en vista de que solo por la fe llegamos a ser participantes de la gracia de Cristo, nuestras obras no tienen nada que ver con nuestra redención. Nótese, sin embargo, que la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. La ley de Dios es una expresión de su propia naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y, por lo tanto, es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Si nuestros corazones están renovados a la semejanza de Dios, si el amor divino está implantado en el alma, ¿no se cumplirá la ley de Dios en nuestra vida? Cuando el principio del amor es implantado en el corazón, cuando el hombre es renovado conforme a la imagen de quien lo creó, se cumple en él la promesa del nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las grabaré. Hebreos 10:16. ¿Y si la ley está escrita en el corazón, no modelará la vida? La obediencia, es decir, el servicio y la lealtad que se rinden por amor, es la verdadera prueba del discipulado. Por eso dice la Escritura, pues el amor de Dios es este, que guardemos sus mandamientos. El que dice, lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y en ese no está la verdad. 1 de Juan 5:3, 2:4. La fe, en vez de eximirnos de la obediencia, nos hace participantes de la gracia de Cristo y nos capacita para obedecer. Y únicamente ella lo hace. No ganamos la salvación con nuestra obediencia, porque la salvación es el don gratuito de Dios que se recibe por la fe. Ahora bien, la obediencia es el fruto de la fe. Pero sabéis que aquel se manifestó para quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo conoce. 1 de Juan 3, 5-6. He aquí la verdadera prueba. Si moramos en Cristo, si el amor de Dios está en nosotros, nuestros sentimientos, pensamientos, propósitos y acciones estarán en armonía con la voluntad de Dios, según se expresan los preceptos de su santa ley. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo, como Él es justo. 1 de Juan 3:7. La justicia se define por la norma de la santa ley de Dios, expresada en los 10 mandamientos promulgados en el Sinaí. La así llamada fe en Cristo, que pretende eximir a los hombres de la obligación de obedecer a Dios, no es fe, sino presunción. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, pero la fe, si no tiene obras, está realmente muerta.
Efesios 2:8, Santiago 2:17. El Señor Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo: hacer tu voluntad, Dios mío, me complace, y está tu ley en el centro de mis entrañas. Salmo 49. Y cuando estaba a punto de ascender al cielo declaró: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. La Escritura afirma: nos damos cuenta de que lo conocemos por esto, si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 2:3. Ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. Primera de Pedro 2:21. ¿Cómo alcanzar la vida eterna? La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado, de tal modo que se lo inmortalizaría con toda su secuela de sufrimientos y de miseria. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter recto por la obediencia a la ley de Dios, pero fracasó en esta empresa. Y a causa de su pecado, tenemos una naturaleza caída y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Puesto que somos pecadores y malvados, no podemos obedecer perfectamente la ley santa. No tenemos justicia propia para poder hacer frente a las exigencias de la ley de Dios. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y de tentaciones como las que nosotros tenemos que arrostrar. Su vida, sin embargo, fue sin pecado. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y darnos su justicia. Por pecaminosa que haya sido vuestra vida, si os entregáis a Él y lo aceptáis como vuestro Salvador, por amor a Él sois declarados justos. El carácter de Cristo sustituye al vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Más todavía, Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Habéis de mantener esta unión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Así podréis decir: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Mateo 10:20. De modo que si Cristo actuó en vosotros, manifestaréis el mismo Espíritu y haréis las mismas buenas obras que Él, obras de justicia y obediencia. Así que no hay en nosotros mismos cosa alguna de que jactarnos. No tenemos motivo para ensalzarnos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es acreditada y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Dos clases de fe. Cuando hablamos de la fe debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia completamente distinta a la fe. La existencia y el poder de Dios, así como la verdad de su palabra, son hechos que incluso Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, Santiago 2:19. Pero esto no es fe. Hay fe allí donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino una sumisión a su voluntad, donde se le ha entregado el corazón y los afectos se han fijado en él. Allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esta fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. El corazón, que en su estado irregenerado no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, se deleita ahora en sus santos preceptos y exclama con el salmista: oh,
Cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. Entonces, la justicia de la ley se cumple en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Si te sientes tentado a la desesperación. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo y desean realmente ser hijos de Dios, pero se dan cuenta de que su carácter es imperfecto y su vida defectuosa. Son propensas a dudar de si sus corazones han sido renovados por el Espíritu Santo. Quiero decirles que no cedan a la desesperación. Con frecuencia tenemos que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras negligencias y equivocaciones. Pero no debemos desanimarnos. Aun si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados ni rechazados por Dios. De ningún modo. A la diestra de Dios está Cristo intercediendo por nosotros. Dice Juan, el discípulo amado: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:1. No olvidéis las palabras de Cristo, pues el Padre mismo os quiere. Juan 16:27. Jesús desea reconciliaros con Él, desea ver su pureza y su santidad reflejadas en vosotros. Y si estáis dispuestos a entregaros a Él, eso basta para que Él, que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Orad con más fervor, creed más plenamente. Cuando lleguemos a desconfiar de nuestras propias fuerzas, entonces confiaremos en el poder de nuestro Redentor y alabaremos a aquel que es nuestra vida y nuestro gozo. Cuanto más cerca estéis de Jesús, más imperfectos os reconoceréis, ya que vuestra visión será más clara y vuestras imperfecciones se verán en contraste inequívoco y evidente frente a su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder y que la influencia vivificadora del Espíritu de Dios os está despertando. No podrá existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprenda su propia pecaminosidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su carácter divino. Pero si no vemos nuestra propia deformidad moral, ello es una evidencia indudable de que no hemos vislumbrado la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros, más encontraremos que apreciar en la pureza y en la hermosura infinitas de nuestro Salvador. Una percepción de nuestra pecaminosidad nos impulsa hacia aquel que puede perdonarnos. Y cuando el alma, dándose cuenta de su desamparo, se lance en pos de Jesús, Él se manifestará con poder. Cuanto más nos impulsa el sentimiento de nuestra necesidad hacia Él y hacia la palabra de Dios, tanto más elevada tendremos la visión de su carácter y con tanta mayor plenitud reflejaremos su imagen.